Bueno, ya estamos más o menos todos. Vamos a continuar de donde habíamos dejado ayer. Voy a compartir la pantalla. Bueno, les había comentado que íbamos a discutir, empezar acá discutiendo un poco cómo para una misma curva tratar de ver la manera de cambiar el sentido recorrido, de tal manera de poder jugar con el cálculo integral de línea y con las propiedades de esta nueva herramienta matemática. Lo que decíamos ayer, lo que veníamos discutiendo, que dos funciones vectoriales, vamos a decir que son equivalentes, si define la misma curva C, ¿de acuerdo? Claro, porque hay infinitas maneras de dar un mismo trozo o segmento de curva según infinitas formas vectoriales, y eso depende de un poco de cómo la vamos a parametrizar, de qué leyes van a formar parte de esta, entre otras cosas. Ahora, esa curva C puede recorrerse en un sentido, y con el menos C vamos a indicar el sentido opuesto. ¿Está bien? Si las dos funciones vectoriales originan la curva C con la misma sentido más que dirección, acá habría que corregir, el mismo sentido, vamos a decir que la integral de línea permanece invariable frente al cambio de parametrización. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a asumir que dos funciones vectoriales que originan una curva equivalente son diferentes porque el parámetro se mueve en intervalos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, si teniendo en cuenta considerando R y C se mueven, generan la misma curva y la recorren en el mismo sentido, entonces la integral de línea es invariable frente al cambio de parametrización. Ahora bien, si R y S originan una curva que se están recorriendo en sentido opuestos, y el esquemita puede ser muy fácil. Perdón. ¿Qué quiero decir con lo que quiero decir? Esta curva que yo voy a dibujar acá puede recorrerse en este sentido o puede recorrerse en el sentido opuesto, es decir, así. Si esta curva que está acá, recorrida la calco estricto, en este sentido, la origina una función vectorial R y otra función vectorial S distintas porque están utilizando un intervalo de parámetro diferente, el cambio de la integral de línea va a ser invariable frente a ese cambio de parametrización, ¿de acuerdo? Ahora bien, si la función R origina la curva, este segmento de curva, recorrida en este sentido, y la función S la recorre en este sentido, si bien definen el mismo objeto geométrico, tiene un sentido de recorrido diferente. Por lo tanto, la integral de línea, por lo que vimos ayer, no va a ser invariable frente a ese cambio de parametrización, y por lo tanto va a cumplirse esta propiedad, que la integral de línea sobre la curva que llamaremos menos C, es decir, la curva recorrida en el sentido opuesto, va a ser igual a menos la integral sobre la curva C de ese campo vectorial. Eso lo vimos en una cuentita ayer, y eso es una propiedad más de las integrales de línea. Por eso llamamos propiedad de línea hoy, propiedad de integral de línea 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué viene esta historia? O cómo reparametrizamos, en verdad, que es un poco el asunto en cuestión acá. Porque está bien. A nosotros nos pueden dar, nos pueden pedir que calculemos la integral de línea sobre esta curva, que va desde A hasta B, pero por la curva C1 y luego vuelve por la C2. Por la curva C1 ya la resolvimos ayer. Ahora, por la curva C2, ¿cómo podemos encontrar una función vectorial que describa a la curva C2? ¿Qué les parece? ¿Qué tendríamos que hacer, chicos, chicas? Primero,
creo que la forma más práctica, es tratar de encontrar algunas expresiones de tipo paramétricas de esta curva. O sea, una x de t y una y de t que nos van a permitir constituir las funciones o las componentes escalares de la función vectorial que precisamos. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo hago para construir estas componentes escalares de esa función vectorial? Vemos que es un segmento de recta esto. Por lo tanto, puedo pensar que este segmento de recta tiene que tener la ley, o tiene que ser parte de una ley del tipo lineal, que puedo expresar a través de su forma explícita, ¿no? Con los datos que tengo, ¿puedo encontrar esta forma cartesiana de este segmento de recta? ¿Qué les parece? ¿Lo puedo encontrar o no lo puedo encontrar? ¿Qué precisa? Tenés 2 puntos. Claro, tengo 2 puntos. Con lo cual, a partir de estos 2 puntos puedo encontrar tanto la pendiente como la ordenada al origen. Y a partir de ahí puedo ir acomodando un poco esta expresión para obtener o encontrar o proponer esas formas paramétricas que me van a permitir encontrar la función vectorial que describe ese segmento de recta. Hecho todo ese trabajo, luego iremos al asunto de la parametrización, que es fundamental, porque como vimos recién, depende cómo parametrice, voy a recorrer la curva en un sentido u en el otro. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Podemos rápidamente encontrar la pendiente. La pendiente la puedo ver de acá, porque cuando aumenté 2 unidades en el sentido de las X, aumenté 2 unidades en el sentido de las Y, por lo tanto ni siquiera necesito ese punto. Sabemos que la pendiente vale 1, ¿no? Y es igual a X más H. ¿Y la ordenada de origen cuánto valdrá? Hago una cuentita rápido acá. Cuando X vale 1 y vale 2, por lo tanto la ordenada del origen tiene que ser 2. ¿De acuerdo? Borro acá, que quedó feo. Y entonces, la forma cartesiana, la forma... Sí. ¿No sería 1 la ordenada de origen? 1, perdón, tenés razón. Y se da cuenta muy en el aire. Entonces decíamos que la forma cartesiana explícita es igual a X más 1. Bueno, ¿cuál es la forma más fácil de parametrizar en general estas expresiones? Hacer que esto sea t, ¿no? Y si esto es t, entonces tenemos que mi función vectorial, que voy a llamar R, no, R se llama la otra, supóngase que sea W, que es la función vectorial a partir de la cual yo encuentro o defino la curva C2, la EW de t va a tener en la componente X t y en la componente Y, fíjense que si esto es t, entonces va a ser t más 1. Esta es una manera. Como sabrán, hay infinitas formas de encontrar funciones vectoriales que definen la misma curva. Una, o bien jugando con el tema de dónde se mueve el parámetro, y una también jugando con las componentes escalares, porque puedo ir cambiándolas y ajustándolos según el parámetro, voy a obtener curvas equivalentes. Bueno, quedémoslo acá, que no es lo que está hecho en la transparencia, pero no importa. La transparencia propone otra. Porque la discusión ahora es la interesante. Es con esta ley de esta función vectorial, ¿en qué valores, en qué intervalo se va a estar moviendo el parámetro? ¿Qué les parece? Supónganse que consideramos que el parámetro se mueve entre 1 y 2. ¿Por qué digo entre 1 y 2? Porque el punto el A, pertenece a la curva y el B pertenece a la curva Entonces, cuando t vale 1, acá yo tendría el punto, o sea, W en 1, que es el primer punto de la curva, según esta parametrización que estoy dando, ¿cuánto vale? Y tengo que hacer los reemplazos en lo que encontramos acá. Aquí va a ser igual a 1, 2. Está bien, efectivamente define el punto 1, 2, que es el A. Y cuando calculo la función vectorial W, la función vectorial W en el punto 2, bueno, en el valor del parámetro 2, voy a obtener el punto 2, no, me voy a tener que ir hasta 3. Cuando lo calculo en 3, y ahora voy a decir por qué, obtengo el punto 3,
¿Y cuál es? El 4. Que es efectivamente el punto B, ¿no? El 3, 4. Está bien. Ok. Pero si yo defino el parámetro de esta manera, o parametrizo de esta manera, ¿qué curva estoy? ¿Estoy definiendo esta curva C2 o estoy definiendo la opuesta? ¿Qué les parece? La de sentido opuesto, ¿qué les parece? La de sentido opuesto. Claro, porque arranco en el punto A y termino en el punto B. Entonces la pregunta de acá es ¿cómo hacemos para reparametrizar o encontrar una forma práctica de reparametrizar de tal manera que pueda fácilmente y sin romperme mucho la cabeza proponer un cambio de parámetro que me permita recorrer la misma curva sin cambiar nada o cambiando poco en el sentido opuesto? Esa es la pregunta. Bueno, en las discusiones de las transparencias, por eso yo no quiero discutir desde ese lugar, está presentada una discusión más atada a algunas propiedades de las rectas en el plano y demás, jugando con los vectores, que no lo han trabajado ustedes. Entonces, pensé un poco ayer cuál sería la forma más directa de proponer un método general de reparametrización que nos permita cambiar el sentido de la curva sin demasiado lío. Bueno, la forma más práctica de hacerlo es proponer, y lo voy a poner acá, acuérdense dónde llamo porque no tengo espacio acá, les decía, perdón. La forma más práctica es hacer lo siguiente. Es proponer una nueva función vectorial W que va a reparametrizar, que es una nueva función vectorial que en verdad es distinta porque es la misma curva que W pero en el sentido opuesto. Entonces una W de T, una W de T, vamos a poner acá, que lo que haga es lo siguiente, que tome a la función W pero que proponga la siguiente transformación sobre la variable t. Esta va a ser una t asterisco, de verdad, una t nueva porque transforma, pero es el mismo, juega el mismo rol. ¿Qué quiero decir? Que esa w va a ser genéricamente así. A la variable t que voy a transformar para cambiar el sentido de recorrido sobre la función original w, le voy a sumar los extremos. Perdón, si sería así, sumar los extremos y se lo resto a t. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes son A y B? Bueno, A y B es en donde se está moviendo T. A y B es en donde se está moviendo T y vale para cualquier situación, independientemente de la forma que tenga la curva. Bueno, ¿cuánto vale A en este problemita que estábamos discutiendo recién? ¿Valía, dijimos, 1 era? Y B valía 3 o 0 y 3. ¿Cuánto eran, chicos? No me acuerdo. El que estábamos viendo recién. 1 y 3, creo que. 1 y 3, perfecto. Entonces, esta estrategia nos permite reparametrizar para cambiar el sentido de cualquier curva. Y es muy práctica, van a ver, porque muchos de los problemitas que vamos a tener tienen que ver con esto, de cómo cambiamos el sentido de la curva para calcular luego el integral de línea sobre esa curva con el sentido cambiado. Bueno, entonces, ¿qué consiste esto? Bueno, ¿cuánto vale A más B acá? 4, ¿no? Entonces, W, ¿cómo era la W original? La pongo acá, la W de T, la original, era igual a, ¿qué habíamos dicho? T, punto y coma, T más, ¿cuánto era? Oh, más 1. T más 1. Perfecto. Bien. De acá, si quiero encontrar entonces la alfa que va a generar la misma curva pero en sentido opuesto, lo que tengo que hacer es donde está la T pongo su variable transformada, según este criterio de reparametrización. Y donde está la T otra vez, acá está la T en el segundo componente, pongo la variable transformada. Entonces fíjense que la nueva función vectorial, que es una curva equivalente, pero recorrida en sentido contrario, por lo tanto no es equivalente, sino que otra curva, me va a dar 4 menos T, ¿se dan cuenta? Punto y coma, y entonces acá va a aparecer 4 menos T más 1, ¿no? 4 menos T más 1. Entonces acá estaba T y acá estaba T. Está transformada en esta T asterisco, pero a los efectos es la misma juega el mismo papel, porque ya transformé. Y entonces el resultado acá va a ser ¿qué queda acá? 5 menos T. Bueno,
¿Es verdad que esta curva recorre, o esta curva propone el segmento de curva de recta recorrido en sentido opuesto? Y veamos, en t igual a 0, o sea, alfa en 0, ¿cuánto me queda? Alfa en 1, perdón. Alfa en 1 yo quiero que me aparezca en el punto de arriba, ¿no? Que quiero que aparezca acá y que después termine acá abajo. O sea, alfa en 1, ¿qué me va a dar? Vengo acá y me queda 3, 4. Perfecto. Porque arranca del punto de arriba. ¿Se dan cuenta? Y alfa en 3, que es el último del parámetro, ¿cuánto me queda? 1, 2. 1, 2, que es lo que quería. Perfecto. Y listo. Y esto va a valer siempre. Tenemos entonces una ecuación vectorial que propone la curva, la misma curva geométrica, pero recorrida en sentido opuesto. ¿Y esto va a valer para cualquier situación? Sí, va a valer para cualquier situación. De hecho, vuelvo para atrás. Hace otros cálculos. Todo esto no lo vean de acá porque no le va a hacer falta. Retengan la formulita que discutimos recién y para ver que funciona, la formulita, si se quiere, a la perfección, vamos a ver si podemos reparametrizar, acá, borran todo, reparametrizar el segmento de parábola, que es este. Fíjense, segmento de la parábola, este segmento de parábola, o arco de parábola, perdón, se me mezcla, se genera según esta función vectorial. Pero si el parámetro se mueve entre 1 y 3, fácilmente, ya lo discutimos ayer, arranco del punto 1, 2 y termino en el punto 3, 4. ¿Podré reparametrizar fácilmente utilizando esta estrategia recién para generar un arco de parábola que se recorra en sentido opuesto arrancando del punto B y terminando en el punto A? ¿Qué les parece? Voy a plantear lo mismo que hicimos recién. Tenemos, quiero una función doble alfa de t asterisco que transforme al parámetro t, que reparametrice, acá llamada R, ¿no? Y en donde B a la T, en verdad le va a sumar extremo superior e inferior del parámetro. ¿Está bien? Se tiene que hacer esto. Me pongo la RT original acá para ver qué voy a transformar. La RT original, ¿qué era? Era T punto y coma, T cuadrado menos 3T más 4. Sí, profe. Perfecto. Y el parámetro T se movía entre QA y QB. ¿Entre 1 y 3 era? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro a la función vectorial alfa que reparametriza para generar una curva orientada en sentido opuesto a la R, a lo que genera R? Bueno, lo mismo que hicimos antes. Para encontrar la alfa de T, ahora el T le saco el asterisco para simplificar, creo que se entiende lo que estoy planteando. En donde va T, A más B, ¿cuánto va a ser acá? 4. Entonces, en donde va T, entra esto. 4 menos T, ¿no? Quizás se hace un poquito más engorroso ahora, pero hay que tener cuidado. No es nada que no podamos hacer. En cada lugar que va T acá también entra todo esto. Acá entrará y entrará acá. Está bien, es la transformación que propongo para invertir el sentido del recorrido. Bueno, entonces acá ¿qué va a quedar? 4 menos T al cuadrado menos 3 veces 4 menos T más 4. Ahí ya estaría. Acomodo esta expresión para que simplificar y probar que ha funcionado el cambio de parámetro. En verdad es una reparametrización que tiene que ver con una transformación en verdad de las componentes escalares, porque el parámetro lo estoy haciendo mover, que es la forma más práctica, me parece. No cambio el intervalo donde se mueve el parámetro, sino que lo que estoy cambiando son las componentes escalares de la función vectorial atento o atenta a esta transformación que estoy haciendo, de tal manera de poder provocar esa inversión del sentido de recorrido. Bueno, ¿qué pasa aquí? 4 menos t al cuadrado me va a quedar 16, 4 al cuadrado menos 2 veces, o sea, 8t, más t cuadrado, menos 12, más 3t, más
4. Acomodo un poquito esta expresión, entonces va a quedar t cuadrado. Este menos 8t toma este 3t generando un 5t, ¿no? ¿Y qué me queda? 16 menos 2 es 4, más 4, 8. Entonces la componente escalar reparametrizada, entre comillas, es esta. Y ahora me pregunto, ¿he logrado el objetivo? Es decir, si esto, la parábola venía para acá, ¿he logrado invertir el sentido de recorrido? Entonces me fijo, alfa en 1 debería arrancar acá arriba. Bueno, alfa en 1, ¿cuánto vale? Vengo por acá y me queda 4 menos 1 son 3. Bien. La coordenada de la abscisa me gusta. Y vengo acá. 1 al cuadrado es 1. Menos 5 es menos 4. Más 8, 4. Perfecto. O sea que alfa en 1, efectivamente, arranco acá. Ahora, debería que en el valor final del parámetro t, es decir, en 3, debería haber llegado al punto 1, 2, que es el punto final del trámite considerado. Y alfa en 3, ¿qué me da? Bueno, 4 menos 3 es 1, perfecto. Y acá, ¿qué me queda? 3 al cuadrado, 9, menos 15, menos 6, más 8, 2. Impecable. Logramos el objetivo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Y funciona en cualquier situación y contexto de los que vamos a considerar. Y es una forma muy práctica, entendemos, de provocando esa transformación sobre las componentes, sobre la variable t, o sobre el parámetro t, invertir fácilmente el sentido de recorrido. ¿Queda claro, chicos, chicas? Me parece que es la forma más práctica de lograr. No es la única, pero me parece que es la forma más práctica de lograr el objetivo en este sentido. Y es algo que con lo que vamos a jugar bastante, insistir bastante, cambiar el sentido de recorrer una curva, sobre todo para algunos problemas de aplicación. ¿Queda alguna duda de esto? Se entiende, profe. Buenísimo. Es bastante mecanizable el procedimiento aparte. O sea, una vez que si tenemos las leyes, las componentes escalares, es hacer esta transformación y después en todo caso corroboraremos si hemos hecho bien el trabajo. Bien. Aclarado este punto, que tiene que ver con esta discusión, recuerden, toda esta parte de parametrización no le vamos a pedir de esta manera porque es muy geométrica esta, sino que la pueden hacer de la manera que hemos discutido recién. Y ahora sí, nos metemos en las aplicaciones de la integral de línea. Van a ver, y probablemente el que está haciendo algo de física 2 o algo hecho de física le ha sonado medio de refilón, que la integral de línea se presenta al estudiar sobre todo trabajo, energía potencial y otras cuestiones físicas que establecen el comportamiento de un campo vectorial, un campo de fuerzas, de cualquier tipo de fuerza, un campo vectorial, a lo largo de una curva determinada. Una de las aplicaciones más importantes, y es la que nosotros vamos a dar, es la de hallar el trabajo WD realizado sobre un objeto que se mueve en un campo de fuerzas y movido por este campo de fuerzas a lo largo de una curva C. Bueno, ¿cómo se define ese trabajo? C a F, una fuerza variable, campo vectorial, fuerza variable, cuyo valor en cada punto del plano está dado por el campo vectorial F con componentes escalares P y Q. P y Q son dos campos escalares, ¿de acuerdo? Definido una región D del plano, entonces, este campo de fuerzas, F, acá está un poco la formalización de lo que dijimos recién. Bueno, este campo de fuerzas F, para mover desde A hasta B y sobre la curva C, cualquier partícula que está en ese campo, o en esa porción D, cualquier partícula elemental que esté en esta porción D, realiza un trabajo. ¿Está bien? Este campo de fuerzas para mover alguna partícula a lo largo de la curva C, desde el punto A hasta el punto B, realiza un cierto trabajo. Si con R de T damos la ecuación vectorial de la curva, entonces ese trabajo se calcula como la integral de línea sobre la curva C de ese campo vectorial F diferencial R. ¿Se ve? O sea que el trabajo, básicamente, es la integral de línea sobre la curva C. ¿Está bien? Esa es la aplicación fundamental que vamos a dar. Entonces, si nosotros tuviésemos... Bueno, acá no tengo un ejemplito numérico. Sí. Bueno, antes del ejemplito numérico. Supónganse que el campo vectorial fuese de acá. Y supónganse que tuviese una curva sencillita. Un segmento de recta que va de acá a acá.
Esto es 0, esto es 1 y esto es 1. ¿Cómo encuentro? Puedo fácilmente encontrar la forma vectorial de esa curva, ¿no? A ver, ayúdenme. ¿Cuál sería la forma vectorial de ese segmento de curva? R de t sería, primero, I va a valer siempre 1, ¿no? I va a valer siempre 1. ¿De acuerdo? I va a valer siempre 1. Y si vale siempre 1, entonces podemos hacer que x sea t. Porque este t se va a estar moviendo entre 0 y 1. Y ahí encuentro el parámetro. Si lo planteo así, si t se mueve entre 0 y 1, también con estas componentes escalares de la función vectorial, estoy indicando el sentido de recorrido, porque se está moviendo así. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo entonces, supónganse que esta curva está inmersa en un campo de fuerzas dada por esta función vectorial, este campo vectorial F, o sea que hay un montón de líneas que no sé cómo son las imágenes de ese campo. Entonces lo que yo calculé es el trabajo que hace el campo para desplazar una partícula de este punto hasta este punto según esta curva C. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, sencillo. El trabajo, y acá ya hago el igual. Y ya hago todo el cambio de variable como hacíamos la cuentita ayer. Ya hago el cambio del integrando en la variable t. Ya hago la sustitución. Acá va a quedar entre 0 y 1, ¿no? Cuando veo xy y x más y, ¿qué va a ir acá? Porque acá vendría, acuérdense, este es f, ¿no? ¿Evaluado en dónde? Evaluado en r de t. Eso quiere decir que en donde veo x de t, acá veo t, y en donde veo y de t, veo 1, ¿no? Entonces acá ya me quedaría, si quiero presentar el campo compuesto o aplicado sobre la curva definida por la función vectorial, va a quedar t, que es la x de t, por 1, ¿no? ¿Lo ven? Más, ¿quién? Perdón, punto y coma. Todavía estoy poniendo el vector, o la forma vectorial. Después tengo que hacer el producto escalar. Y acá me va a quedar t más 1, ¿no? Bien. ¿Y contra qué producto? Esto va a ser todo diferencial t, pero ¿contra qué producto, contra qué vector voy a hacer? ¿Contra qué función vectorial, perdón, voy a hacer ese producto escalar? Contra r' de t, ¿no? ¿Y cuánto vale r' de t acá, chicos? Chicas. ¿Cuánto vale r' de t? ¿Qué les parece? 1, 0. 1, 0, exactamente. Ahí está. Entonces fíjense que queda bastante sencillita el integral. Me va a quedar directamente, sigo por acá, que tengo un espacio, va a quedar directamente el integral entre 0 y 1, hago el producto escalar, va a ser este por este, que es t, y después me queda 0. Diferencial t. Entonces, ¿qué va a quedar acá? T cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser 1 medio. ¿Lo ven? Es calcular una integral de línea. ¿Está claro? Ese es el trabajo. Que el trabajo sea positivo, ¿qué quiere decir? ¿Qué les parece? Que acompaña la dirección del desplazamiento. Exacto. Claro, no podemos asegurar que en toda la curva lo acompañe, pero un trabajo positivo uno intuitivamente, o podría empezar a especular, hay que ver que el comportamiento del campo del campo vectorial sea más o menos regular, pero uno podría especular que el campo está ayudando o que acompaña el sentido de recorrido de la curva, ¿no? Si el trabajo fuese negativo, o sea, lo sobresimplifico para tener una idea. Si el trabajo es positivo, da la impresión de que si la curva, de que las líneas de campo estarían así, suponete, para simplificar, ¿no? Porque los productos escalares, el coseno del ángulo va a ser menor que 90, los módulos son positivos, el coseno va a estar entre 0 y 1, y esos resultados van a ser todos positivos. Si el trabajo fuese negativo, daría la impresión de que la partícula se está moviendo acá, pero el campo tira para atrás, ¿no? Entonces, si yo quisiese efectivamente mover una partícula ahí, tendría que entregarle una energía extra para poder llevar adelante el desplazamiento, ¿se entiende? Obvio que estamos sobresimplificando la interpretación, porque como es variable el campo vectorial, no puedo asegurar que haya vectores, algunos negativos.
Lo que sí puedo asegurar que en forma global, ¿no? Las líneas de fuerza o los vectores de fuerza que acompañan el movimiento de la partícula le ganan, entre comillas, a las líneas de fuerza que se oponen, porque el trabajo termina siendo positivo. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Esa es una de las interpretaciones típicas que vamos a preguntarles a ustedes. ¿Se entiende esa primera aproximación intuitiva de lo que está pasando? Esa idea de globalidad sí vale. En términos globales, las líneas de fuerza que acompañan el movimiento, que acompañan el sentido de recorrido de la curva, es decir, que acompañan a la partícula, como se está dando la partícula, le están ganando a las líneas de fuerza que se oponen al desplazamiento de la partícula. ¿Lo perciben eso, chicos, chicas? Es importante eso, como interpretación intuitiva del trabajo. Sí, profe. Bien. Aclarado este punto, se desprenden dos observaciones. Primero, que en verdad el problema referido al cálculo del trabajo, ustedes cuando lo ven en física 1 lo ven como fuerza por distancia. Hay un caso particular en donde lo que está pasando es esto. Si la fuerza es constante, el módulo de la fuerza por la distancia. O en todo caso, si la fuerza es paralela, el caso extremo sería que la fuerza es paralela al desplazamiento, ¿no? Si la fuerza es paralela al desplazamiento, que sería el caso de este extremo, ¿no? El trabajo es directamente un producto escalar, un producto de dos números. El módulo de la fuerza, lo que valga, es el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia, que la distancia, ustedes llamarán distancia, como el coseno del ángulo que forman es 0, que le queda 1. Entonces directamente el trabajo, en este caso, es el módulo de la fuerza por el módulo de distancia. ¿Se dan cuenta? Que es lo que deben haber trabajado en física 1. Si la fuerza es constante, pero no tiene un ángulo de 0 grados, no importa, le agregarán acá el coseno del ángulo que están formando. Y ahí calculan el trabajo en estas situaciones típicas, bastante frecuentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si en verdad la curva sobre la cual estoy calculando el trabajo no es esta, no es una línea recta, no es un camino rectilíneo, sino que es este, es natural suponer que el cálculo, obviamente, del trabajo va a suponer la utilización del integral de línea, porque es la forma de generalizar esta idea en un contexto en donde el tramo no es rectilíneo. Y acá viene toda la definición de integral de línea que hemos construido. ¿Se dan cuenta cómo naturalmente aparece la idea del trabajo como integral de línea? En todo caso, esto de acá es un caso particular. Este de acá es un caso particular, que también se puede calcular con la forma más compleja, pero obviamente no hace falta. Pero este es un caso particular de la concepción o definición general de trabajo como integral de línea. Bien. Bien, esta es la aplicación que nosotros vamos a discutir bastante en algunos problemitas de aplicación y probablemente aparezca en el parcial, así que préstenle su debida atención. En términos de cálculo no cambia nada. No cambia nada. Por ahí lo que va a cambiar es eso, la interpretación del resultado y ver qué dice un resultado positivo y qué dice un resultado negativo. Y a partir de ahí, qué podemos conjeturar sobre el problema en cuestión. Bueno, acá hay alguna aplicación. Fíjense cómo reparametrizar. ¿Se acuerdan que habíamos discutido? Cuando uno tiene un arco de circunferencia, la forma de reparametrizar más fácil, es decir, cambiar el sentido de recorrido, es, fíjense, lo habíamos puesto por acá. ¿Dónde estaba? Esto es coseno de t, seno de t. Lo estoy moviendo según el A. Estoy moviéndome así. Y si quiero calcular el otro, si quiero calcular en el sentido B, podría, o bien, fíjense, puedo hacer cualquiera de las dos cosas. No, tengo que hacer eso. ¿Está hecho acá el B? No, está bien, es verdad, es directamente el -2. Es cambiar el signo de lo que calculé por las propiedades de acá. Por propiedad integral de línea, el resultado de hacerlo en el sentido opuesto va a ser menos el que obtuvimos en el primer caso. De todas maneras, esto es un problemita de aplicación, es un problemita numérico. Nada más que lo que cambia es que lo que estamos calculando es supuestamente el trabajo, pero no es nada del otro mundo. Yo quería avanzar con otras cuestiones más entre comillas, teóricas, que tienen que ver con
cómo ir cerrando el concepto integral de línea y sus aplicaciones e interpretaciones. Una de ellas es que hay otra forma de plantear la integral de línea, de plantear la fórmula de cálculo, y es la que se conoce como forma diferencial de la integral de línea. Y es útil en determinados contextos. ¿Qué cambia? En verdad no cambia casi nada, pero hay que tenerlo en cuenta. Dada una curva según su forma vectorial R de t, y el campo vectorial f por sus componentes escalares p y q hasta ahí no cambió nada, podemos proponer lo siguiente. En vez de desarrollar la fórmula de cálculo integral de línea con la misma recién, es decir, la integral entre a y b de f en R de t, R' de t diferencial t, es decir, expresar todo en términos del parámetro t, puedo proponer esto. Puedo reemplazar el campo vectorial por p y q, ¿no? Por sus componentes escalares, y proponer el diferencial R como diferencial X, diferencial Y, que es perfectamente válido, porque el R es el diferencial R va a ser, si X de t y de t, va a ser diferencial X de t, diferencial Y de t, que es este reemplazo. Al hacer ese reemplazo, tengo otra vez un producto vectorial, y la fórmula diferencial que me va a quedar es esta. Es P diferencial X, Q diferencial Y. Antes de pasar a cómo resolverlo, pensemos en un problema sencillito. Supónganse que R de t acá era... Uy, perdón. No sé por qué, repito, a veces funciona y a veces no. Supónganse que R de t era, por simplificar, este t. ¿Está bien? Ahora, esta t, ¿qué es? Es una x de t, ¿no? Y esta t de acá, ¿qué es? Una y de t. ¿De acuerdo? Supóngase que el campo vectorial P es x por y. Y supóngase que el campo vectorial Q es x más y. ¿Está bien? ¿Qué propone esta forma de cálculo? Bueno, me propone en principio que la integral sobre la curva C definida por R va a ser P, que ¿quién es? X más y, x por y, perdón. ¿Por quién? Por diferencial X. ¿Y quién es el diferencial X acá? 1, ¿no? O sea, diferencial X. Oh, catástrofe. ¿Y quién es Q acá? X más Y. ¿Y por quién va? Por diferencial Y. ¿Está bien? Bueno, está bien. Esa es la forma diferencial. Ahora, ¿cómo se calcula según la forma diferencial? Bueno, es lo que viene acá abajo. Acá vendría X', fíjense. R es esto, R' es esto. Entonces, hasta acá venimos igual, pero otra vez me va a quedar en forma del parámetro t, porque X' de t, diferencial X, perdón, que está acá, es X' diferencial t, ¿no? Porque diferencial X sobre diferencial t, que está acá, diferencial X sobre diferencial t, es X' de t, ¿no? Y diferencial Y sobre diferencial t es Y' de diferencial t, que es lo que aparece acá. Entonces, diferencial X es X' diferencial t, y diferencial Y, que está acá, es Y' diferencial t. Y esas son las sustituciones que hago acá. Y finalmente nos queda esta expresión. En verdad es un cálculo de dos integrales, es la suma de dos integrales en la variable t. Para el problemita nuestro, acá ¿qué iría? Dijimos, x de t y de t, ¿cuánto vale acá? Hasta acá vendría, dijimos que era x por y, pero si voy a la t sería t por t, o sea, t cuadrado acá queda, ¿no? X' de t, ¿cuánto sería acá? Vengo acá. R' de t sería 1, 1, y X' de t es 1 diferencial t, por lo tanto, ¿qué diferencial t? El parámetro, supónganse que se está moviendo entre 0 y 1. No lo habíamos dicho nunca. Más, acá porque falta, acá sería así, ¿no? Más, ¿quién? Vengo acá. ¿Quién es Q de...? ¿Quién era? Q era, lo habíamos visto por acá, era X más Y. Vengo acá, ¿quién es X más Y como X de t y de t? Es t más t, o sea, es 2t. ¿Bien? Y' de t, ¿qué sería? Vengo acá.
es 1 diferencial t. Y ya está. Y a partir de acá pues ir resolviendo. O sea que en el fondo es lo mismo, pero a veces, por una cuestión de estilo, puede aparecer en su forma diferencial, que es esta, pero a la larga se va a terminar calculando de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Es casi una nota anecdótica, de color o cosmética esta forma. No es que conceptualmente esté aportando o teóricamente esté aportando nada nuevo, sino que está presentando el mismo problema con las mismas estructuras y los objetos de una manera diferente que a veces permite interpretar de una forma más convincente, por ejemplo, el trabajo. ¿Por qué? Y porque a veces conviene separar la contribución de la fuerza según lo que aporta en el eje X y según lo que aporta en el eje Y. Por ejemplo, si yo tuviese un campo vectorial que apunta para arriba, todas las líneas de fuerza, ¡oh!, me vuelve loco. Un campo vectorial cuyas todas sus líneas de fuerza empujan para arriba, automáticamente uno que diría, la componente en Y, la componente en X de este campo vectorial, ¿cuánto será, chicos? ¿Qué les parece? La componente P, o sea, la componente en X de este campo vectorial, ¿cuánto será? 0. 0, independientemente sobre la curva que está aplicando, si todas las líneas van para arriba, en X no hace trabajo, entonces directamente acá no se calcula. Entonces se dan cuenta intuitivamente para qué sirve esta forma diferencial y bueno, en algún contexto de aplicación uno rápidamente reduce el problema solamente trabajar con lo que aporta la componente en Y de este campo vectorial. Esa es un poco la idea. Creo que está discutido en el libro y si no después en todo caso en algún momento que aparezca en algún parcial o alguna problemita de actividad va a volver a aparecer, pero esa es sobre todo la idea. En términos que quiero insistir, que la forma diferencial no es una forma independiente de cálculo o no define un proceso de integración diferente del que nosotros venimos trabajando. No. Ordena los mismos términos de tal manera que haga más visible, sobre todo en contextos de aplicación, el aporte de cada componente del campo según el eje de trabajo. Cuando el campo es todo paralelo a un eje, bueno, automáticamente uno tacha el aporte en el eje en el que no hace trabajo. En este caso, en el eje X, pues está tirando todo para arriba. Y repito, no importa sobre qué curva esté integrando. Puede estar integrando sobre esta curva o sobre esta curva, es lo mismo. El trabajo que está haciendo sobre el componente X en este sentido es nulo. ¿Está bien? ¿Queda claro? Chicos, chicas, avanzamos. Si quieren hacer una cuentita fácil de esto para que lo comprueben, verifiquen. Fíjense. Vamos a hacerlo muy sencillo, para que no quedarnos tranquilos. El campo puede ser que sea así paralelo. Vamos a hacerlo muy fácil. Podría ser, ¿qué le podemos decir? Que en el eje X quiero que sea 0. O sea que va a ser 0. ¿No? Punto y coma. Y acá le voy a poner que sea paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y le podemos poner, ¿qué le puedo poner? X. Quiero que en X sea 0. No, que en X sea, que tenga un valor. Vamos a poner que en X sea 1. Que en X sea 1, para siempre lo mismo, y que acá crezca según Y, por ejemplo. ¿Está bien? Este es el campo vectorial. ¿De acuerdo? Si yo supongamos que la curva R de T es igual, simplifiquemos y vamos con T, vamos a hacerla fácil, T, 1. Esto quiere decir que R' de T que va a ser igual. Va a ser igual a 1, 0. Perfecto. Voy a calcularle el trabajo entre el parámetro, se va a mover entre 0 y 1. Voy a calcular el trabajo según la forma diferencial. Y después lo podemos hacer según la forma habitual, que es lo mismo. Entonces el trabajo va a ser la integral sobre esa curva C de la componente P, diferencial X, ¿no? Más la componente Q, diferencial Y.
¿Se dan cuenta que este campo para cualquier par ordenado va a generar qué imágenes? Si X vale, o sea, el X siempre va a valer 1, ¿no? Y el Y que le va a ir pasando. Está mal lo que estoy diciendo acá, porque cuando X vale, supóngase el F, si yo calculo este campo en 0, en el punto 0, 0, ¿qué me da? ¿Qué imagen le corresponde? El 1, 0, ¿no? El 1, 0, que es este vector. Este me va a quedar paralelo al... Me va a quedar paralelo al... Es al revés. Este me está quedando paralelo al eje... Bueno, no importa. Este me queda paralelo porque el F00 me hace vector, ¿no? Que es el 1, 0. Si yo calculo otra imagen de este campo, por ejemplo, para el punto 1, 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el 1, 1. No, este es el problema, no. Este no es paralelo. Para que sea paralelo, ahora ayúdame a pensar. Si yo quiero que las imágenes sean todas paralelas a algún eje, tengo que pedir que la componente sea 0. A ver. Que sea 0, claro, 0. Tiene que ser 0. 0 en X. A ver, vamos a ver este acá. Estoy pensando en el aire. Si es 0, 0 me va a quedar el vector nulo. Bueno, no importa esto. Ahora, si voy para el 1, 1, ¿qué le corresponde? El 0, 1, ¿no? El 0 en X, que sería este. Que es el 0, 1. Esta es la imagen que le corresponde a este. Si calculo, por ejemplo, para el 2, 2, ¿qué le va a quedar? ¿Qué les parece, chicos? ¿Cuál sería la imagen que le corresponde al par 2, 2, según esta ley del campo vectorial? ¿Qué vector le corresponde? 0, 2. 0, 2. Entonces este es lo que yo quería, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Lo había hecho bien al principio. Entonces son todos, empiezan todos en el origen. Claro, uno podría haber jugado acá con el punto de partida, pero estas empiezan todos por acá. Y no se corren nunca. Bueno, este puede ser que sirva para lo que quiero hacer. Tenemos toda esta historia. ¿Cuál es la componente P? Bueno, acá se va a ver claramente. Esto ya es 0, ¿no? Por lo tanto, acá ya no tengo nada. Este pedazo ya se me fue. Entonces la integral va a ser, ¿y Q quién va a ser acá? Q es I. Pero cuando veo I, ¿qué veo en verdad? T, ¿no? Entonces acá veo 1. ¿Y diferencial I qué sería? Acuérdense, es I' de T, ¿no? Diferencial T. ¿Cuánto vale I' de T? En este caso, 0, ¿no? I' de T vale 0. Entonces, en este caso que calculé acá, el resultado total es 0. Y está bien que sea 0. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando ya esta curva que va para acá. Y el campo es este. ¿Cuánto le parece que va a dar ese producto escalar, chicos, chicas? 0 porque es Claro, porque perpendicular. el coseno del ángulo que forman, ¿cuánto vale? 0, porque el coseno de 90 vale 0. En este caso tiene sentido. Ahora, está bien, es para esta curva. Ahora, si la curva hubiera sido esta, TT, ¿no? Si hubiera sido TT, el R', o sea, va a ser una cosa así, ¿no? El R' es 1, 1, ¿no? Y el diferencial que va a aparecer acá, 1 diferencial T. Y ahí ya tengo una cuentita que hacer, ¿se dan cuenta? Entonces, el trabajo que estoy calculando acá, esto sigue siendo 0, porque el 0 lo está aportando lo de acá, esto de acá. ¿Está bien? Eso sigue siendo 0, pero acá ¿qué voy a tener? O sea, la componente del campo en el sentido del eje X sigue siendo 0, el trabajo que está haciendo en el sentido del eje X, pero acá tengo un trabajo en el sentido del eje Y, porque la situación es esta ahora. Tengo el campo así tirando para arriba, pero tengo un ángulo que es menor que 90 grados, que es este, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es, dijimos, la integral entre 0 y 1 de diferencial T. ¿Saben? Que no es otra cosa que T entre 0 y 1, que no es otra cosa que, perdón, sí, T cuadrado, no, T está bien, ¿no? Sí. Entonces me va a quedar 1, el trabajo sería 1. ¿Lo ven? ¿Se entiende un poco la idea del tema este? Si lo calculo según la forma habitual, ¿qué sería? Es f, la integral entre 0 y 1, ¿no? De f en r de t, R' de t, ¿no? Diferencial t. Bueno,
¿Cuánto vale f en r de t? Vengo acá, f en r de t vale t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? F en r de t vale t. ¿Digo bien? Sí. ¿Cuánto vale r' de t? Vale 1. O sea, me queda t diferencial t. Ah, tengo un problema acá. Algo me comí. ¿Qué me comí? Que Q no valía 1. Ah, acá, chicos. Miren. Q no vale 1, ¿no? ¿Cuánto vale Q acá? ¿Por qué puse 1? ¿Q qué vale? Ah, porque, que vivo. ¿Saben por qué puse 1? Porque estaba trabajando con el campo anterior. Acá Q vale T. Acá Q vale T. ¿Lo ven? En el segundo caso. Cuando estamos trabajando sobre TT. Acá Q vale T, entonces acá aparece el T. Acá aparece T cuadrado sobre 2 y el resultado es un medio. ¿Se dan cuenta del error que cometí? Estaba usando el campo, pero evaluado sobre sobre el segmento de recta dado por T1. Ahora está haciendo con TT, acá va a ser T, y el resultado entonces va a ser T cuadrado sobre 2, que es un medio, que es lo mismo que pasa acá. Integro esto, va a ser T cuadrado sobre 2, en 0,1. Lo que pasa es que acá, en este segundo caso, que es la forma tradicional de hacerlo, no se ve claramente, no se percibe claramente que la componente en X del campo vectorial no está aportando nada. Mientras que en el primer caso, cuando uno lo hace a través de la forma diferencial, uno puede percibir que el aporte del campo vectorial según el eje X es nulo. Y acá no se percibe eso directamente, no se percibe de la fórmula de cálculo. Ese es un poco el aporte que propone la forma diferencial en los distintos contextos de aplicación. ¿Quedó claro esta cuentita, chicos, chicas? ¿Se dan cuenta de dónde me he equivocado acá? Que en el segundo caso que estábamos estudiando, cuando era la recta, la función identidad que estaba jugando acá, el t sub t, Q no vale 1, sino que vale t. Porque vale, es la componente I, que es esta, y de t vale t. ¿Está claro, chicos, chicas? Sí, profe. Bien. Resuelto el tema de la aplicación y la forma diferencial de integral de línea, bueno, acá hay una cuentita. Les dejo para que lo hagan. Fíjense que acá está presentado, les dejo 3 minutos para que lo hagan, en la forma diferencial, ¿lo ven? Y x cuadrado, estas son las componentes del campo vectorial, diferencial x, diferencial y. Y el diferencial x y diferencial y salen de esta curva que es el arco de parábola. Piensen un segundito, o un ratito, un minuto, y vamos a ver si llegan el resultado. Nos piden que resolvamos ese integral de línea.
Bueno, lo primero que hay que hacer acá es encontrar la forma vectorial a partir de la forma esa cartesiana del arco de parábola, ¿no? Que es lo que se propone acá. El primer paso dice pertenencia a la curva, la forma más fácil, como vimos antes, dar el valor de t a la x y a partir de ahí encontrar el reemplazo. Una vez que hicimos eso, primero ver si esta curva, darnos el valor del intervalo del parámetro para que efectivamente se mueva de 1 a 3 a 4 y 0. Fíjense que si yo empiezo con el valor del parámetro t igual a 1, me queda el punto 1, 3, que es este punto, el 1, 3, y luego cuando el parámetro vale 4, me queda 4 por 4, 16, menos 4 por 4, 16. Menos 16, 0, que es este de acá, el punto 4, 0, este de acá. ¿Está bien? Ahora, si hubiésemos querido parametrizar al revés, ¿qué tendríamos que hacer? O encontrar la curva que se mueve en sentido opuesto. Lo pongo acá para que después lo resuelvan. Lo que tengo que proponer es que, bueno, una nueva forma vectorial, función vectorial alfa, supónganse, que sea igual a esta llamémosla R, pero que al parámetro t lo transforme según qué, y la suma de los extremos, y después hace la diferencia, ¿no? Como acá. Dijimos que a R le haga lo siguiente. ¿Cuáles son los extremos de integración? 4 y los extremos del intervalo, perdón. 1, 4, 5. 5 menos t. O sea que si yo quiero encontrar la función o la curva, la función vectorial que define la curva recorrida en sentido opuesto, alfa, es R, la R que definió la que recién hemos encontrado, pero en 5 menos t. Y hago los reemplazos, o sea que x va a ser 5 menos t, y acá me va a quedar 4 por 5 menos t menos 5 menos t al cuadrado. Bueno, está bien, eso era como para repasar lo otro. Habiendo encontrado la que nos interesaba, que era esta, fácilmente encuentro quién es diferencial x, que es 1 diferencial t, y diferencial y, que es 4 menos 2t diferencial t. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que hay que hacer, porque después ya puedo proseguir con la forma diferencial. En donde veo y, ¿qué voy a ver? Bueno, veo todo esto. Veo 4t, o sea, es el campo escalar, es la componente del campo vectorial, perdón, que está aplicando sobre la curva, sobre lo que devuelve y. Entonces es 4t menos t cuadrado. Diferencial x, ¿qué va a hacer? Es esto, es 1 diferencial t. Entonces aparece esto acá. Cuando veo x cuadrado, ¿qué veo? Es esto al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y diferencial quién es? Todo esto. Diferencial y es todo esto. Es 4 más 2t diferencial t. Obviamente, una vez que me queda todo expresado en términos de la variable t, puedo ya poner los intervalos de integraciones adecuados, que son 1 y 4, es decir, en donde se está moviendo la variable t, y resuelvo, y este es el resultado. 69 sobre 2. Ahora, este es el trabajo, supuestamente, que realiza un campo vectorial de componentes y de coma x cuadrado al desplazar una curva desde el punto A hasta el punto B sobre la curva C. Si yo les pido el trabajo que realice ese mismo campo vectorial para desplazar una partícula del punto B hasta el punto A, ustedes no tienen que hacer el cálculo ahora. ¿Cuánto daría ese resultado? ¿Qué les parece? Si vamos del punto B hasta el punto A sobre la misma curva, pero se recorre en sentido opuesto, ¿cuánto va a dar ese resultado, ese trabajo? Por las propiedades de la línea que venimos discutiendo, ¿cuánto va a dar ese resultado? Sería menos 69. Claro, sería menos 69 medios directamente. O sea, si hacen el cálculo, lo van a hacer, le va a dar menos 69 medios. Pero no hace falta hacer ese trabajo. Entonces, si uno quisiese tener una interpretación global del comportamiento del campo vectorial, uno diría, cuando estoy moviendo de A hacia B, el campo vectorial, en general, las líneas de fuerza de ese campo
apuntan en el mismo sentido que el sentido de recorrido de la curva, ¿no? Por el valor positivo general del campo. Eso no quiere decir, repito, que en todos los momentos de la curva el campo apunte en el mismo sentido, pero en general están ganando las líneas de flujo o las líneas de fuerza que tienen un mismo sentido, que tiene un sentido, que acompaña al sentido de recorrido de la curva. Y en el otro caso, si yo quisiese ir desde la partícula B hasta la partícula, del punto B hasta el punto A, como el trabajo es menos 69 medios, con todo el sentido del mundo, da la impresión de que globalmente el campo de fuerza se opone al sentido de recorrido de la partícula. ¿Se dan cuenta? Esa sería un poco la interpretación. ¿Está bien? Y acá esta es la observación que le decíamos. Cuando uno descompone el trabajo o piensa el trabajo según la forma diferencial, puede pensar en que el trabajo realiza una fuerza en dos componentes separadas, en el componente X y en la componente Y. Entonces uno puede dar esa interpretación como habíamos visto antes. Ese sería lo que aporta la nueva notación. ¿Está? ¿Queda alguna duda? Esto sería todo lo relativo a aplicación integral de línea. ¿Queda alguna duda de esto? Bien, entonces entraremos en lo último. Acá es un calculito, lo muestro acá, igual lo tiene el PDF. Son calculitos nomás. Pero vamos a quedarnos con este resultado. Supónganse que vamos a calcular el trabajo realizado por este campo vectorial sobre este par de curvas. Voy desde A hasta B y vuelvo por el segmento, por el arco de parábola hasta A, ¿no? Si hacemos ese cálculo, vemos que el resultado total del trabajo va a ser 0. Va a ser 0. Y es un resultado bastante impactante, un 0 en este contexto. ¿Qué significa 0? ¿Que el campo no hizo trabajo? ¿Qué les parece? En general está diciendo que, no sé si no hizo trabajo, lo que hizo de trabajo en un sentido se compensó en forma exacta en el otro. Pero este resultado 0 es indica que el campo de fuerzas que está haciendo el trabajo en este contexto se denomina campo conservativo. Y este es el último concepto que vamos a trabajar. ¿Qué es un campo conservativo? Bueno, vamos a definirlo. Un campo conservativo, la primera observación que surge es aquel que va a satisfacer una propiedad bastante interesante, bastante sugerente, que es esta de acá. Fíjense, si yo tomo el campo vectorial con el que veníamos trabajando, que dio este resultado bastante significativo, cuando voy y vengo de un punto al otro sobre curvas diferentes, me veo que el trabajo era 0, o sea, un resultado sugerente. Ahora, si yo analizo este campo vectorial y derivo esta componente con respecto al eje Y, me va a dar con respecto a Y, perdón, me va a dar 2x por Y, ¿no? Si derivo esto con respecto a Y, esta componente escalar con respecto a Y, me va a dar 2x por Y. Si yo tomo esta componente y la derivo con respecto a X, me va a dar lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que estas derivadas parciales, cruzadas, si se quiere, de las componentes escalares, son iguales. Y eso es una característica fundamental que define que el campo vectorial con el cual estamos trabajando se denomine conservativo. Y uno de los resultados más notables es que el trabajo realizado por un campo conservativo sobre cualquier trayectoria cerrada, como la que discutimos recién, es decir, empiezo en un punto y termino en el mismo punto, va a ser 0. Lo más interesante de eso es que si yo puedo garantizar que el campo sea conservativo, por más compleja que sea la integral de línea que me piden resolver, si la trayectoria es cerrada, siempre va a ser 0. Y es un resultado bastante importante porque nos va a simplificar mucho los cálculos de este tipo de problemas. Ahora, ¿cómo se define un campo conservativo? De esta manera. A veces se denomina también campo de gradientes. Vamos a decir que el campo vectorial F con componentes P y Q es un campo de gradientes o conservativo si existe un campo escalar F, voy a llamar yo, F no con raya, tal que el gradiente de F
sea igual al campo vectorial f. O sea, si existe f tal que la derivada de f con respecto a x es la componente en P y la derivada de f con respecto a y es la componente en Q. ¿Se entiende? Es decir, el campo de gradientes f es igual al gradiente de esa función escalar, que es f, que es igual a la derivada de f escalar con respecto a x, punto y coma, la derivada de f con respecto a y. Y eso Profe, sí. perdón, si apretás control Z, ¿no se te borra más rápido esa línea que se te hace? A ver, Así no tenés que andar cliqueando. vamos a ver, ahora voy a probar. Ahí está. Gracias por el consejo. La próxima que aparezca lo borro. Control Z. Bien. A ver si funciona. El campo vectorial, si yo tengo un campo vectorial f que se originó como el gradiente de una función escalar f, entonces ese es un campo de gradientes o conservativo. Esta función f de acá, le decimos que es una función potencial para la f. Y cumpliría y jugaría un rol que no lo discutir ahora porque no hace falta, vendría a ser como una especie primitiva del campo vectorial f. ¿Por qué? Y porque si yo pudiese integrar, a ver, no, control Z, no. Noche. Bueno. ¿Qué quiere decir que es una primitiva? Que si yo, entre comillas, voy a hacerlo burdamente, pudiese integrar este gradiente de f, ¿se dan cuenta? Si yo integrase este gradiente de f, no quiero decir eso. ¿Qué quiero decir yo? Su derivada, claro que la derivada de esto, la derivada de quién, ya que su derivada de esto es una primitiva de f. Claro, al revés. ¿Se entiende lo que quiere el jueguito que vamos a hacer? Es muy agarrado con alfileres, ¿no? ¿Por qué decimos que vendría a ser una primitiva? ¿Por qué? Porque si yo derivo a f con respecto a x y derivo a f con respecto a y, si las derivo, obtengo, ¿a quién obtengo? A la campo vectorial f. Por eso dice que vendría a ser una primitiva, pero agárrenlo con pinzas. Ahora, es importante esto, porque después va a derivar un teorema de muy útil aplicación, pero lo fundamental, antes que nada, más allá de esta relación con un campo escalar f, es que si el campo es conservativo, entonces hay una serie de resultados que se aplican inmediatamente. Uno de esos resultados es el que vimos recién. La integral de línea sobre una trayectoria cerrada da 0, independientemente de la complejidad de la trayectoria, siempre y cuando el campo sea conservativo. ¿Y cómo analizamos o estudiamos que el campo sea conservativo? Primero, debe verificarse lo que vimos recién, que la derivada de la componente P con respecto a la componente a y tiene que ser igual a la derivada de la componente x con respecto de q con respecto a x. El resultado es crucial. ¿Está bien? Aparte, tienen que ser continuas esas funciones. Y además, que lo vamos a ver luego, el dominio de integración, o sea, la región sobre la cual estoy, la región D, sobre la cual voy a poner la curva, sobre la cual voy a realizar la integración, tiene que ser lo que se conoce como simplemente conexo. Ahora vamos a ver lo que es eso. Pero son esas dos requisitos fundamentales. Si se dan esos dos requisitos fundamentales, el campo de gradientes es un campo, o el campo vectorial es un campo conservativo, y hay una serie de resultados automáticos que son muy, muy relevantes. Esos resultados son los siguientes. Si el campo vectorial es continuo sobre el conjunto abierto, bueno, con simplemente conexo D, entonces el campo va a ser conservativo si solo si la integral de línea sobre cualquier curva cerrada es 0. Resultado fundamental. Otro más. Si el campo vectorial es, dijimos otra vez, un campo conservativo, la integral de línea es independiente del camino, solo depende de los extremos de la curva C. ¿Qué quiere decir eso? Que vale lo mismo si el campo es conservativo
resolver la integral de línea sobre un segmento recto, que siempre va a ser más fácil, ¿no? Que sobre una cosa espantosa de esta manera. El trabajo que hace el campo sobre la curva esta va a ser igual que la que hace sobre esta. Y eso es realmente muy llamativo. ¿Por qué? Más allá de llamativo, simplifica de sobremanera el cálculo. Y finalmente, la tercer resultado sugerente, está ahí abajo, es el que constituye el famoso teorema fundamental de las integrales de línea que hay que manejar. ¿Qué dice el teorema fundamental de las integrales de línea? Que para una curva uniforme definida por la función vectorial R, con t entre a y b, sea f la función derivable de dos variables, suponete sea f la función potencial, cuyo vector gradiente es continuo en la curva, entonces la integral de línea sobre la curva del gradiente de f, es decir, del campo vectorial f, es igual a la función escalar evaluada en el punto final menos la función escalar, el campo potencial, evaluado en el punto inicial. Quiero poner un dibujito. ¿Cuál sería esta situación? ¿Lo ven? Esta es la curva, ¿de acuerdo? Este es el punto inicial, este es el punto final. Lo que está diciendo este teorema es que esta es la integral del campo que sea cualquier cosa, puede ser este. Tiene que ser, obviamente, un campo conservativo. ¿Por qué? Para que admita la propiedad que estamos estudiando. Entonces, la integral de línea solamente va a depender de lo que vale la función potencial acá, menos lo que vale la función potencial acá. No me interesa, no tengo que hacer ningún cálculo, básicamente. El tema es, dado un campo de gradiente, un campo conservativo, ¿cómo encuentro la función potencial que lo origina? Esa sería la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque si uno pudiese encontrar la función potencial que origina ese campo de gradientes, sabiendo que es conservativo, entonces para resolver una integral de línea valiéndome estos resultados, no necesito hacer la integral de línea, sino que solamente tengo que tomar la función campo escalar que origina este campo de gradientes y valorizarla en el extremo superior, en el punto final, menos el resultado de esa función en el punto inicial, y encuentro el resultado de esa integral de línea. Eso es un poco lo que el resultado más jugoso que probablemente discutan en la práctica, pero vamos con un ejemplito muy sencillo, a ver si tengo alguno acá a mano. Debo tener. Teníamos recién el de acá. ¿Cuál era este de acá? Era x por y cuadrado, o sea que tenemos un campo vectorial. Yo voy a presentar una forma de a partir de un campo vectorial que sé que es un campo conservativo, voy a presentar una manera de encontrar la función potencial que origina este campo de gradientes. ¿Bien? ¿Era x por y era? ¿Me ayudan? ¿Y el otro era x cuadrado por y era? ¿Así? No. ¿Falta algo? Me falta un 2. ¿Qué me falta, chicos? Este es el campo vectorial supuestamente conservativo recién. ¿Qué me falta algo? En el primero era y cuadrado. Y cuadrado, perfecto. Bueno, ¿qué dijimos? Que esto es un campo de gradiente, o sea que esto es igual al gradiente de una función potencial f que tengo que encontrar. ¿Por qué quiero encontrar? Porque yo quiero usar este resultado, porque sé que la integral sobre la curva C que esté estudiando, este campo f diferencial R, va a ser igual a f en el punto final menos f en el punto inicial. No sé si empiezan a percibir la potencia del resultado de este teorema, que no le vamos a pedir la demostración. Vamos a pedir que sepan aplicarlo y sepan utilizarlo debidamente. Para resolver una integral de línea, directamente tengo que encontrar un campo escalar y evaluarlo en 2 puntos. Es realmente un gran resultado este. El tema es que ¿cómo encuentro f? ¿Cómo encuentro la función, el campo escalar que origina este gradiente a partir del cual se ven todos estos resultados? Bueno, yo voy a proponer lo siguiente. Según lo que vemos acá, esto es este es el gradiente, este es f, la derivada de la función que estoy buscando con respecto a x. Y según lo que dijimos recién, esto es la derivada de la función que estoy buscando con respecto a y, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la función que estoy buscando, mi campo escalar f en xy,
¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral ¿de quién? De este f de x, por ejemplo, diferencial x. ¿Está bien? Entonces, sí, es la forma de arrancar. Entonces propongo ese integral. Entonces, ¿qué voy a integrar? Voy a integrar este f de x, que es x y cuadrado, con respecto a la variable x. Es una forma, un punto de partida, para tratar de encontrar quién es f. Cuando integro esto, estoy integrando con respecto a la variable x. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? X cuadrado, ¿no? Sobre 2 por y cuadrado. Más una constante que ¿de quién depende? Depende de la variable y, porque a la variable y no la he integrado en este primer paso, esta prueba que estoy definiendo, desarrollando, para poder encontrar la variable f que origine este campo de gradiente o campo conservativo. Bueno, entonces para poder encontrar en forma completa quién es la función f, tengo que ver quién es esta constante que depende de ahí. Entonces, ¿cómo hago para encontrarla? Yo lo que propongo es lo siguiente. Voy a derivar ahora esta expresión que he encontrado con respecto a y. ¿Para qué? Y porque yo tengo este dato está acá. Este la deriva con respecto a y. De tal manera que después, por emparejamiento, pueda encontrar quién es esta constante. Entonces, cuando hago eso, ¿qué voy a encontrar? Si yo derivo esto con respecto a y, ¿qué voy a encontrar? Que esto es constante, o sea que me queda x cuadrado, ¿no? Sobre 2, pero este sobre 2, ¿con qué se me va a ir? Con el 2 de acá arriba, ¿no? Entonces me queda x cuadrado por y. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Más, y esto lo derivo con respecto a y, o sea, me da la derivada de esta constante con respecto a y. Entonces ahora me pregunto, según el dato que tengo, esta expresión que yo he encontrado para f, su derivada con respecto a y, ¿a qué debería ser igual para que todo sea consistente? A este término, ¿no? ¿Está bien? Es verdad, tendría que ser igual a ese término, tendría que ser igual a x cuadrado por y. Entonces me pregunto, ¿cuánto tiene que valer c' de y para que esto sea cierto entonces? Chicos, chicas, ¿qué le parece? ¿Cuánto tiene que valer esa constante, esa c' de acá? Podría despejarla, pero en verdad tiene que ser 0, ¿no? En este caso particular. ¿Se dan cuenta? Si la derivada de c es 0, obviamente c va a ser 0. Y entonces, fíjense que con esta pruebita he encontrado que la función f que origina este campo de gradientes es x cuadrado sobre 2 por y cuadrado. Si estoy intranquilo, hago una última prueba. ¿Cuál es esa última prueba? Bueno, derivo f con respecto a x. ¿Qué me da la derivada de f con respecto a x? Debería darme esto de acá, ¿no? ¿Me da la derivada de f con respecto a x? Esto sí, porque me va a quedar x, me va a quedar 1/2 por 2 por x, o sea que me queda x por y al cuadrado, me da igual. Y la derivo con respecto a y, ya vi que me da lo mismo. Entonces la función f potencial de este campo de gradientes es esta. ¿Y por qué era importante? Y porque con esta función f directamente vengo acá y evalúo la integral de línea como la función en el punto final menos la función en el punto inicial. ¿Cuál era el punto inicial y final de la curva? ¿Se acuerdan? ¿Desde dónde hasta dónde íbamos? Íbamos desde acá hasta acá, ¿no? Era una cosa así. Este era B. Era así, ¿no? O se me están mezclando las curvas. Y este era A. ¿Está bien, chicos? Íbamos de acá hasta acá. Chicos, chicas. ¿El punto B qué coordenadas tenía? 0, 4. ¿Digo bien o se me están mezclando los problemitas? ¿El punto A? Chicos, chicas. ¿Ahí? No, me parece que era 0, 0 el A y menos 1, 1 el B. Ah, era un segmento de recta. Sí. Bueno, pero igual es lo mismo, porque no importa en términos de lo que yo quiero poner a jugar es esto, 0, 0 y el 1, 1. ¿Así? Era así. No, 0, 0 y menos 1, 1. Y menos 1, 1. O sea, que va acá para acá. ¿Por qué quiere estos valores? Claro, porque y veníamos del 0, 0 hasta acá. O sea, era así el sentido de recorrido.
Entonces, ¿cómo calculo esta integral de línea del campo vectorial F sobre este segmento de curva? Es esta función evaluada en el -1 y esta función evaluada en el 0, 0. Rápidamente me doy cuenta que esta función evaluada en el 0, 0 es 0 y en el -1 va a ser un medio. Por lo tanto, el trabajo va a ser un medio. ¿Se dan cuenta? Obviamente reconozco, ahí voy. Reconozco obviamente que es mucha información y es un poco una novedad que le doy ahí para que vayan metabolizando un poco estos resultados, que es un poco el más interesante, pero es así. Si yo puedo encontrar, primero sí tengo que estar seguro de que el campo vectorial que estoy trabajando es un campo de gradientes. Para eso, el primer análisis que hago es el estudio de las derivadas de esas parciales cruzadas. Si ocurre eso, para calcular las integrales de línea, lo que voy a hacer es buscar la función potencial que haya originado ese campo de gradientes. Un método es este. Van a ver que cuando lo hacen 2 o 3 veces, cuando con Lucía lo hagan 2 o 3 veces, le va a salir muy fácil, porque no hay mucha magia en este sentido, es bastante mecanizable el procedimiento. O sea, que no se preocupen por eso. Lo interesante es esto, que a partir del teorema que hemos discutido, que es este resultado que está acá, el cálculo de esa integral de línea es la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. La otra propiedad o la otra condición que debe requerirse para que el campo sea un campo conservativo, aparte de este resultado, está que las derivadas parciales cruzadas sean iguales y el campo vectorial sea continuo sobre la curva analizada, es este que discutíamos acá al final. Va, que les mostré acá. Es esto de acá. Que la curva sobre la cual vamos a realizar la integración, que la curva esté en una región D en donde se definen los campos escalares P y Q, o sea, los campos escalares P y los campos escalares Q se definen en una región D del plano. Bueno, en esa región D en donde vamos a integrar, para que el campo sea conservativo, la región tiene que ser lo que se conoce como simplemente conexa, es decir, de esta manera. Si la región tiene algún agujero, es decir, fíjense que la curva pasa por algún agujero, la región ya no es simplemente conexa y entonces el campo deja de ser conservativo. ¿Está bien? Eso es un detalle bastante importante que muchas veces uno no contempla a la hora de establecer las condiciones para las cuales el campo vectorial con el cual uno está trabajando es un campo conservativo de gradientes. Tiene que la región D, la cual se definen las componentes escalares del campo vectorial, tiene que ser del tipo región simplemente conexa. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Esa sería la otra condición fundamental que debe cumplirse. ¿Está? Son esas dos. Que las derivadas parciales cruzadas con... Sí. ¿Cómo te darías cuenta que es simplemente conexa? O sea, en general te vas a dar cuenta, ¿sabes cómo? Cuando las componentes de tu campo vectorial tengan algún indicio raro, básicamente tengan un cociente. Suponete que sería x por y sobre y, o que sea x sobre y. Una componente y la otra componente sea y sobre x. Esto ya te va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque en y igual a 0 y en x igual a 0 vos tenés un agujero acá. ¿No? Acá vos tenés un agujero, porque no puedes calcular. Por lo tanto, si vos querés calcular la integral de línea sobre una curva que esté pasando por el origen, ahí tenés un problema grave, ¿no? ¿Te das cuenta? La región no es simplemente conexa sobre en esa curva que podés calcular la integral de línea. Por lo tanto, el campo vectorial no va a ser conservativo en esta región del plano. ¿Te das cuenta? Claro, habría que pensar un poco. Tenés que encontrar, claro, si las leyes, las componentes escalares de tu campo tienen algún tipo de restricción algebraica. Y ahí empezás a indagar. Si te topás con ese tipo de situaciones, bueno, ahí empezás a explorar. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando tengas un cociente, cuando tengas un logaritmo, ¿no? Bueno, cuando tengas alguna ley o alguna ecuación matemática con algún tipo de restricción de tipo algebraica. Y eso te va a conducir a eventualmente encontrar algún tipo de agujero en la región D donde estás definiendo esos campos escalares. Si tenés algún tipo de agujero, bueno, ahí tenés que tener mucho cuidado
para ver qué pasa con el tema de las propiedades de las funciones conservativas. Y profe, Sí, en la figura 6, que sería la de arriba, el campo que está abajo a la derecha, que son esas dos regiones unidas por un solo punto. no, pero esta es una descripción del tipo de curvas, no del tipo de regiones. El tipo de Ah. curvas. O sea, que esto es nada, esto es más fino, esto no le den tanta importancia. Lo que tienen que Ok. analizar es eso de acá. ¿Qué significa un agujero? Bueno, cuando hay un tipo de restricción algebraica, sobre todo en las componentes escalares. Si no hay tipo de restricción algebraica, uno asume que la región es simplemente conexa. ¿Está bien? ¿Cuándo va a empezar a preocuparse? Cuando las cosas tengan el tipo, aparezca un logaritmo y ese tipo de cuestiones. ¿Está? Y si tomamos como región el Decime. primer cuadrante, tercero, en un... Ah, claro. Suponete en este caso que te quedas con el primer cuadrante, así, o con un cuadradito por y acá. el tercero y el Sí. origen incluido. Bueno, vos tenés que asegurarte que la curva sobre la cual esté integrando no pase por el agujero. O sea, podés trabajar acá. Señor, En ese caso, no me funciona. hay una serie de teoremas suplementarios que nosotros vamos a estudiar en donde el campo se comporta como conservativo, por más que no pueda definirlo sobre una región simplemente conexa. Vos le das condiciones de simple conexidad a tu región. Está bien, vale igual el resultado. ¿Está bien? Pero tenés que hacer esas menciones, porque la región, tenés que definir una región D en donde sean simplemente conexas. ¿Está bien? O sea, ¿te das cuenta? Entonces, en tu caso, definiría, qué sé yo, un cuadrante acá arriba. Para alejar, digo, para acá, para que esté bien lejos del problema del conflicto. Entonces, sobre esta región, la región es simplemente conexa. O se comporta como simplemente conexa. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con mecanizar ese procedimiento para encontrar la función potencial que probablemente lo van a trabajar con Lucía. Lo que yo quería era introducir un poco ese resultado, que no necesitan demostrar el teorema, sí conocer el teorema para poder sacarle el provecho. Después son cuestiones más que nada prácticas para poder ponerlo a funcionar a este resultado. Pero esto, recuerden que en el caso ideal, el campo va a ser conservativo si se verifica que el campo vectorial es continuo sobre la curva C, el campo vectorial, repito, es continuo sobre la curva C, que las derivadas parciales cruzadas de las componentes escalares son iguales y que esas componentes escalares, como dice acá, se definen sobre una región simplemente, se definen sobre una región simplemente conexa. Ese es el caso ideal. Sobre los grises, después discutiremos. Uno puede hacer este trabajito, pero tengamos bien en claro primero el caso ideal, ¿de acuerdo? Y eso sería todo por hoy. ¿Salvo que hay alguna pregunta? Profe, perdón, Sí. otra vez encontré una forma una solución parcial, no es total, al problemita ese del mouse, ¿viste? Ah, sí, decime. Si apretás, por ahí te es más sencillo. Si apretás control B larga, te pone el borrador. Y con eso cliqueás. Y control P te pone el. Fíjate yo lo probé recién en un PowerPoint y a mí me funcionó, por eso te digo. La control B larga noche. ¿No? Control B larga, B larga. Ahí está. Y Muy si bien. apretás control P, te pone de nuevo el puntero ese. Muy bien. Por las Genial. dudas, eso te sirve un poco para no andar buscando el borrador y eso. Está bueno. No me parece que... Gracias. De nada, de nada. Dale. Bueno, es todo lo de integral de línea que nosotros vamos a contemplar a la hora de las evaluaciones, lo que nosotros precisamos que aprendan. Así que les recomiendo que vayan reviendo eso, lean el libro. Con Lucía van a completar algún tipo de actividades relativas. Y ya a partir de la semana que viene, aprovechemos la consulta de los martes para ir saldando las dudas que queden. ¿Les parece? Yo el lunes ya arranco con sus sesiones. Pero vamos a usar las consultas de los martes para lo que vaya quedando suelto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Dale, profe. Dale, profe. Profe, una consulta. Sí. No sé si tengo bien la información, pero mañana tengo entendido que hay paro. La clase la tenemos igual. Mañana hay paro, no me avisaron nada, che. ¿Cuándo avisaron?
Tal vez me llegó mal la info, por eso te preguntaba también. No, ¿cuándo? Es más, no estoy. A ver. Día del paro del centro de día. 22 y 23, sí, es verdad. 22 y 23. ¿Hoy qué día es? Hoy es 20, ¿no? Entonces sería pasado mañana y el viernes sería. Pero acá dice miércoles 22 y jueves Claro, 23. pasa que es miércoles 21 en realidad. Pero Está está mal. Claro. Sí, hay paro, es verdad. No, consulten con Lucía. Pregúntenle a ella. Ahora la última le mandamos por el Classroom. Dale, mándenle a ella y pregúntenle. Calculo que se Dale. paro. Pero bueno, en el peor de los casos, la práctica esta práctica la vamos a trabajar de integral de línea. En todo caso, iremos atrasando algunas de las otras. No se preocupen. Me olvidé decirles, antes de que se vayan, que ya quedaron las fechas de los parciales. El parcial va a ser el 7 de junio. Después le irán informando el de otras materias, pero el parcial nuestro va a ser el 7 de junio y el sustituto el 14. Así que vayan agendándoselo. ¿Ven? Estamos, profe. Muchas gracias. Profe, entraría la unidad 1 y alguna parte de la 2. No, claro. Probablemente entre casi todas las dos, porque nos quedó una fecha interesante. 7 de junio vamos a tener bastante visto la unidad 2. Probablemente entre todo menos serie. Lo ideal es que entre todo menos serie de Fourier. Entonces, para el examen final quedaría serie de Fourier y ecuaciones de derivas parciales. Serían como los ejes a discutir en el final. Pero vamos a ver cómo vamos llegando y el tema de los pares y demás. Ay, hola Santiago, disculpa, ¿podrías repetir eso? Entraría entonces la unidad 2 Idealmente vamos a sería tratar de serie que de Fourier. idealmente Sí. vamos a tratar de que en el parcial entre toda la unidad 1 y toda la Sí. unidad 2 menos serie de Fourier. Idealmente. Menos Menos serie de Fourier. Menos Eso series de sería el Fourier. ideal. Bien. La ¿Y la realidad, fecha era junio, dijiste, o julio? junio, 7 de junio. Junio. Tenemos un mes Bien. tenemos un mes y medio todavía, más o menos. Vamos. Un mes y alguito. Ok. Por eso sí, o sea, fuimos a buen ritmo ahora, el tema depende de ustedes de que vayan ajustando las clavijas y que usen las consultas para afinar en las cuestiones de estos temas que ya pasaron. Va a depender un poco de eso también. Si vemos que estamos muy atrasados en estos temas, iremos ajustando también. Pero idealmente nosotros queremos vender todo eso, de tal manera que en el examen final solamente sea serie Fourier y ecuaciones de derivadas parciales. Bueno, por ahora nada más, nos vemos el lunes seguro. Con su sesión. Estamos, profe. Muchas gracias. No, nada, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, nos vemos, profe. Chao, profe. ¿No te ve pero te escuchan, ¿vale? ¿No te ven pero te escuchas? ¿No te ven pero te escuchan, digo? Sí. Señor, el mío es el